INEGI dio a conocer que entre enero y agosto de 2020 se registraron 683.823 defunciones, cifra 36.8% superior a las 467.264 reportadas en el mismo periodo del año anterior, producto principalmente de la pandemia por COVID-19. Las defunciones por COVID-19 en el periodo de enero a agosto de 2020 ocupan la segunda causa de muerte a nivel global con 108.658 casos por debajo de las enfermedades del corazón, que ocupan el primer lugar con 141.873 y por encima de la diabetes, que ocupa el tercer lugar con 99.733. El número de defunciones por COVID-19 durante los primeros 7 meses del año fue 44.9% superior a las 75.017 muertes reportadas una vez revisadas las cifras dadas inicialmente por las autoridades el 30 de agosto de 2020. Es en julio donde se presenta el mayor número de defunciones registradas con un 17.1%, seguido de junio y agosto con un 15.5% y 14.9% respectivamente. Estos resultados se contabilizaron mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del registro civil, los servicios médico-forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las agencias del Ministerio Público. Las entidades federativas que presentan el mayor número de muertes respecto al año anterior son Estado de México con 84.185, Ciudad de México con 82.449, Veracruz con 50.842 y Jalisco con 40.158. Para el periodo de enero a agosto, el 58.7% de las defunciones corresponden a hombres, mientras que el 41.1% a mujeres. En 1.184 casos no se especificó el sexo. En el periodo de 2012 a 2019 se esperaban para enero a agosto de 2020 un total de 488.343 defunciones y ocurrieron 673.260, por lo que con base en estos resultados se tiene un exceso de mortalidad. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos la oportunidad de estar aquí, de que ustedes nos escuchen, nos vean, le den clic al amplio espacio de las redes sociales, sobre todo a el amplio mundo del Facebook, NP Noticias de la Tarde. Como siempre, ¿verdad? Me da muchísimo gusto, de verdad, muchísimo gusto el que ustedes nos permitan poder tener esta gran oportunidad de platicar con ustedes, de ver varios temas que nos preocupan en suma medida, lo que está hoy sucediendo en el país, precisamente con tantas y tantas muertes que estamos viendo con lo del coronavirus. Ya lo platicaremos, ya veremos qué es lo que dice el INEGI. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de vernos. Aquí me encuentran en el Facebook NP Noticias de la Tarde, Fernando Martínez Plasencia. Quienes gusten darle clic a la página, a nuestra página de noticias, todo lo que ustedes puedan informarnos también de lo que está sucediendo, pues con gusto tocaremos esos temas. Hoy es ya 29 de enero, ya estamos prácticamente terminando este mes muy duro, muy complicado. Gracias por estar con nosotros en este fin de semana. Oiga, ¿qué tanto sabemos de las muertes a causa del COVID en nuestro país? ¿Qué tantas cifras se ocultan? ¿Qué tantos números, datos, información el gobierno mantiene bajo resguardo para que nadie se entere? ¿Dónde radica el mal de este gobierno? ¿Dónde está la perversidad de este gobierno que encabeza López Obrador? Cuando ayer, cuando buscaba la presidencia de la República, hablaba de honestidad, hablaba de transparencia,
hablaba de rendición de cuentas, hablaba del combate a la corrupción, hablaba de decirle al pueblo de México lo que realmente estaba sucediendo o estaría sucediendo en caso de que él fuera presidente. ¿Dónde radica lo oscuro y lo perverso de este gobierno para haber cambiado tanto en lo que le vendió al pueblo de México? Ha resultado López Obrador uno de los peores gobernantes de este país, de toda la historia del país. Los priistas y los panistas fueron lo más asqueroso, si usted quiere, pero nunca habíamos visto a este gobierno tan perverso y tan cruel que escondiera las cifras de muertos buscando que no le afecte electoralmente. Es de verdad terrible, es cruel, es mezquino, es ruin lo que hace Andrés Manuel López Obrador, escondiendo la cifra de muertos en este país, presionando incluso a los organismos encargados de llevar o de dar a conocer las cifras. El INEGI reporta 68.7% más muertes por COVID que la Secretaría de Salud. Eso es lo que acaba de salir a la luz pública. Y ni bien acababa de dar ese dato cuando alguien presionó al INEGI para decirle que se aguantara y que no diera las cifras hasta después de las elecciones. Por un lado. Y por otro lado, fíjese usted, el tema de salud de este presidente, el más mentiroso de toda la historia del país, de verdad se lo digo en serio, allá aquellos chairos, los solovinos, que buscan defender lo indefendible, en un presidente que ha traicionado no solamente a quienes ven que está trabajando mal, sino a aquellos que votaron y confiaron en él. Es terrible lo que estamos viendo porque se supone que este señor siempre habló de dar la cara en todo. Hoy está escondido, agazapado, como un cobarde, diría yo, si usted me permite la expresión, porque es de cobardes, después de tanto tiempo de que nos atiborró todos los días con sus mañaneras y de dar a conocer todo lo que sucedía con tal de denostar, calumniar, injuriar, insultar a los gobiernos pasados y a los ciudadanos, porque al final de cuentas terminó dividiendo a este país. Y que hoy, a causa de su necedad, de su terquedad, de su ignorancia, por no usar el cubreboca, porque nunca quiso usar el cubreboca, porque rechazó todas aquellas medidas científicas, no nada más dadas por este país, sino por la Organización Mundial de la Salud, cuando decía que una de las mejores medidas era usar el cubreboca. Yo no lo voy a usar, decía. La gente que está atrás de mí dice que no es necesario, que no pasa nada, que hay un detente, que tengo una fuerza moral, que aquel que no traiciona, no roba y no miente, no le da el coronavirus. Pues ya vimos que es mentira. Este señor se supone, y digo se supone porque de ser tan mentiroso, poca gente le cree. De estar enfermo, ¿qué perversidad existe? Desde luego, tomando en consideración que es un tema de seguridad nacional, es el presidente de la República, le guste o no le guste a la gente, ni hablar. Pero, a ver, ¿por qué el área de comunicación social del gobierno federal no especifica claramente en qué condiciones está este señor?
que únicamente sale Olga Sánchez Cordero a decir, está bien, lo están atendiendo, no se preocupen, pero no mandan como antes les encantaba andar mandando fotos de todo en el Twitter o en el Facebook. Ahora no han subido nada. Si es una estrategia electoral para sacarlo como un héroe cuando se acerquen las elecciones electorales, es una perversidad de su parte. Es lo más ruin que podría hacer Andrés Manuel López Obrador. Que esté utilizando una supuesta enfermedad o esté utilizando ciertamente este contagio del coronavirus para tratar de sacarle provecho a la enfermedad y al dolor de este país que hoy suma más de 150,000 muertes y que el Instituto Nacional de Geografía e Historia ha dicho que es 68% más muertes de COVID que lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud de este país. Y entonces nos quedamos pensando qué es lo que hay detrás de todo esto para que hoy el gobierno oculte no tan solo la enfermedad del presidente con una realidad sustentada, digámosle así, en un parte médico, sino que lo que conocemos viene del vocero, de algún medio de comunicación, el secretario de Salud como que no da completa la información y no está dada a conocer por alguien que lo esté atendiendo directamente. El secretario de Salud ciertamente es un doctor, pero no es un médico de cabecera o no es el doctor que lo está atendiendo día y noche o un doctor que esté encargado de su salud. Secretario de Salud tiene que ver otros temas también y a poco va a estar ahí metido, tomándole la presión, viendo si está oxigenando bien o algo así, en el caso de que realmente este señor esté enfermo. Porque si este señor, conociéndolo como es, está jugando con el pueblo de México, de verdad es una brutalidad lo que está haciendo. Y en el caso de que realmente esté enfermo, ojalá y se mejore y le haga valorar más la vida, pero sobre todo le haga entender que la forma que tiene de destruir a este país no es la adecuada. Es asquerosa la forma en cómo este señor llegó con un odio enfermizo contra todos, contra nosotros, contra los medios de comunicación, contra aquellos que no están de acuerdo en lo que está haciendo o diciendo, con los que contrastamos con las cifras que da a conocer a través de instituciones autónomas como el INEGI que lo acaba de hacer. En fin, el caso es de que mire usted, hay muertes que no están registradas. El INEGI ya reportó esto y dice que hay un 68% más muertes a causa del COVID que la registrada por la Secretaría de Salud. En el periodo de enero a agosto del 2020, al informar sobre los 108,658 fallecimientos frente a los 64,414 que dio a conocer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y uno de los causantes de esta enorme tragedia por una mala estrategia para combatir el virus del coronavirus. Uno de los culpables que la historia habrá de juzgarlo por todas las atrocidades que ha cometido y ojalá alguien le haga pagar todo el daño que causó por convertirse únicamente en tapete y arrastrando todo lo que había estudiado para tirarse al piso y ser pisoteado por el propio presidente, dejando a un lado los estudios que él tiene y de los que sabemos es un conocedor de todos los temas de salud.
es un personaje, es un doctor que conoce bien de todo esto. El INEGI reportó además que la epidemia del coronavirus disparó el exceso de mortalidad en el país en un 37.9%, al indicar que de acuerdo con un comparativo con el periodo 2012-2019, se estimaba que ocurriría de enero a agosto del 2020 488.343 decesos. Sin embargo, acaecieron 673.260, un alza de 184.917 muertes más. Este es el gobierno de la transformación, por si no lo saben. Es el gobierno por el que usted votó seguramente, 33 millones de personas, para darle a este señor un poder que no ha sabido utilizar, para darle a un poder a una persona que no tiene visión de Estado, que no tiene conocimiento en ninguna materia, que no se deja asesorar tampoco y que lleva a este país a la incertidumbre y al abismo. Este es el país que nosotros decidimos tener. La responsabilidad de esto es de todos. Y eso debemos analizarlo muy bien ahora que vienen las elecciones con un partido como Morena que no ha sabido gobernar. Y si se da cuenta usted, y no es por tirarle, nada más por tirarle, pero la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales no licitan ninguna obra pública por adjudicación directa, por invitación, por licitaciones públicas, que son los rubros, ¿no? Licitaciones públicas restringidas o asignaciones directas, que son las formas de licitar las obras. La gran mayoría está nada más entregando las obras, aumentando la corrupción porque no se licitan. Este es el gobierno que despotricó en contra de los anteriores y que ha resultado peor. Ahorita le voy a comentar un dato de una enorme cantidad de miles de millones de pesos que este gobierno está escondiendo o que no ha transparentado. En fin, el INEGI, después de dar a conocer todos estos datos, pues al final de cuentas, como escribe hoy Ricardo Rafael en Milenio, parece ser que se acobardó porque pues prácticamente se volvió un títere, cómplice de la opacidad. Ya había dado a conocer todo esto, lo que le estaba yo dando a conocer, lo que le estaba yo diciendo un momento, pero bueno, hubo por ahí algo y le dijeron que todavía no dijera eso, que los datos los iba a tener hasta después de las elecciones, y el caso es de que el INEGI se hizo para atrás. El INEGI, cómplice de la opacidad, sus funcionarios no aguantaron la presión, y esa es la verdad, y con tal de salvar el pellejo, esta institución se volvió prácticamente ya también mentirosa. Julio Santaella, presidente del INEGI, proporcionó información que hace sospechar seriamente de los datos que la Secretaría de Salud ha venido entregando a propósito de la pandemia. Mientras el gobierno dice que entre enero y agosto de 2020, debido al COVID, perdieron la vida 69.849 personas, el INEGI dijo que fueron 108.658 víctimas. Pero después de esa información, donde hubo más decesos en comparación con lo reportado incluso por el subsecretario Hugo López-Gatell, vino el reculón del Instituto Nacional Electoral y advirtió que no tendrá la cuenta, el INEGI, la cuenta exacta, de las muertes por coronavirus en el 2020, sino hasta el mes de octubre de este año. Imagínese usted, a ver, ¿cómo es posible que no se cierren las cifras en el mes de diciembre, el último día del mes de diciembre, y nos quieran dar la información hasta el mes de octubre de este año? ¿Le huele algo mal? ¿Siente usted que están haciendo algo chueco? Pues sí, esa es la verdad. Algo chueco se está cocinando para tratar de justificar o tratar de que no les afecte todo esto que está sucediendo en las elecciones del 6 de junio. Así que
¿Qué es lo que está sucediendo? Nos preguntamos en un gobierno que dijo que sería diferente, en un gobierno que dijo que ellos no iban a ser como los anteriores. Y bueno, la verdad que sí nos preocupa demasiado, muy grave lo que estamos viendo, porque hasta ahora estamos sabiendo que nos van a dar las cifras hasta el mes de octubre. Esto es grave, sinceramente. Ellos se escudan en que es complicado tener la cifra pues exacta, pero nosotros creemos que es muchísimo más de lo que ellos vienen diciendo. Julio Santaella ha dicho que es complicado, porque los médicos legistas, imagínese usted, y los médicos tratantes viven en la edad de piedra, sí, porque dicen que no tienen computadora y no pueden ahí meter los datos. Imagínese usted a estas alturas, ¿cómo es posible, verdad? O sea, ¿cómo cree usted, y más en las instituciones, cómo cree usted que no va a haber una computadora? ¿No? O sea, si sabemos que, por ejemplo, cada deceso en una institución de salud es registrada día con día, y son datos que se van a la Secretaría de Salud de estatales, las clínicas, los hospitales privados y públicos tienen que reportar las muertes que suceden en sus instituciones a las jurisdicciones sanitarias, a la Secretaría de Salud del Estado, el Estado a la Federación. ¿Cómo no tener las cifras exactas, por favor? ¿Por qué nos creen tan ignorantes? Es terrible que este gobierno nos trate de una forma infantil y nos den este tipo de explicaciones, ¿no? De verdad. Y luego tenemos los registros civiles, ni para decir que no, ¿verdad? Y el registro civil está conectado a nivel nacional, o sea, es terrible, todo suena muy complicado, todo suena a muchas complicidades. ¿Por qué el INEGI fue capaz de proporcionar información relativa a agosto del 2020, solo 4 meses después, y no lo es de hacer lo mismo con septiembre, octubre y noviembre del año pasado? ¿Por qué? ¿No está raro lo que estamos viendo? ¿Por qué dieron cifras hasta agosto del año pasado? ¿No? Y no puedan hacer lo mismo con septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. O sea, ¿cuánto falta? El INEGI había reportado 64,000, creo, ¿no? Les acabo yo de comentar. Había reportado aproximadamente 64,849 personas. El INEGI dijo, y eso lo hacía hasta el mes de agosto, pero el INEGI dijo que no, que eran 108,658. Y nos falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Un 68% más muertes por COVID. Y ahora esos 4 meses que faltan nos dicen que nos van a dar la cifra hasta el mes de octubre de este año. Digo, saque usted sus conclusiones. ¿A qué se debe? Hay mucha perversidad de este gobierno. De verdad se lo digo. Es el gobierno de López Obrador, es el gobierno de Morena. El gobierno de Morena, al que no le importa nada. Ahí está el violador allá de Guerrero, Félix Salgado, candidato de Morena. Violador, hombre. Un corrupto, un ladrón, un delincuente. Ese es el candidato de Morena allá en Guerrero. Imagínese usted. En fin, de veras, sinceramente. Y este gobierno no ha cambiado. No ha cambiado. Hay mucha opacidad, hay mucho manejo sucio. Habían dicho, por ejemplo, también que ya no iban a condonar impuestos. ¿Usted se acuerda? No, ya eso se acabó, ya no va a haber condonación de impuestos. Hay mucha transparencia. Se acabaron las partidas presupuestales, esas partidas que eran ocultas, ¿no? Eran como una especie de caja chica que ellos tenían ahí, ¿no? Esas partidas millonarias que solamente eran utilizados por el presidente sin que nadie más supiera. Eso ya se iba a acabar, dijo.
pero parece que es mentira. Lo de la condonación de impuestos también es mentira. Mire, Epigmenio Ibarra es uno de los consentidos y de los beneficiados de López Obrador. López Obrador le ha condonado, a pesar de la nueva ley, del discurso que él maneja. López Obrador ha condonado impuestos a una empresa que se llama Argos Televisión, una filial de Televisa y varias empresas de Tabasco. La suma asciende a 3.539 millones de pesos. En promedio mensual, López Obrador exenta más impuestos que Peña Nieto. Imagínese usted, hombre, caray, qué terrible lo que estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador, que ha resultado un verdadero mentiroso que quiere engañar al pueblo, dándosela de muy honesto, y es verdaderamente asquerosa la forma que tiene para mentir. A contracorriente del discurso presidencial, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, mantuvo la exención de impuestos y en lo que va de la presente administración suman ya 3.539 millones de pesos condonados a deudores fiscales. El organismo rector de la política tributaria perdonó multas y recargos a 4.868 empresas entre el 1 de diciembre del 2018 y el 25 de enero del 2021. Una investigación realizada por MX, basada en información del portal de datos abiertos del SAT, revela que mientras el gobierno de Peña Nieto indultaba multas fiscales a un promedio mensual de 116.530.000 pesos, la administración de Andrés Manuel López Obrador condona, escúchelo usted, 135.119.000 pesos en promedio cada mes. O sea, mucho más que el gobierno de Peña Nieto. ¿Cuál es la diferencia, pues? ¿Por qué tanta algaraca si son iguales o peores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es una asquerosidad este gobierno, no me canso de decirlo, sinceramente. En fin, hay condonación de multas por infracción a las disposiciones fiscales bajo lo dispuesto en el artículo 74 del Código Fiscal. El presidente publicó en mayo del 2019, escúchelo usted muy bien, un decreto que indica explícitamente que el Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar condonaciones o a eximir total o parcialmente el pago de contribuciones. Pero en la realidad es una mentira, ¿no? En la realidad es una mentira. Igual pasa con esas partidas presupuestales que buscan ocultarlas y que parece ser que ya habían desaparecido. El gobierno federal no cumple con los principios contables a los que obliga a cualquier empresa que opera en México. Mire usted, mientras una pequeña o mediana empresa común debe llevar un registro de sus gastos para cumplir con sus obligaciones fiscales, la Federación erogó el año pasado 50.822 millones de pesos sin un reporte preciso de en qué se gastaron, pues los clasificó como otras contrataciones, de acuerdo con un reporte de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y México Evalúa, elaborado por Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa. ¿Cómo la ven? Otras contrataciones. No se sabe qué se gastó. Se supone que se pagó un servicio, pero ese dinero no especifica claramente para qué sirvió. Según publica Reforma, esta cantidad sería suficiente para comprar dosis de la vacuna Sputnik para inmunizar a todos los mexicanos mayores de 19 años. La cifra contrasta con lo gastado en los años anteriores bajo esa misma modalidad. En 2019, las otras compras sumaron 24.131.4 millones de pesos, mientras que en 2018 y 2017 era gobierno Peña Nieto, los dos últimos años del sexenio anterior apenas alcanzaron 152.4 y 61.3 millones de pesos. Imagínese usted, y en lo de estos, nada más del 19, esto sumó 24.131.4 millones de pesos.
Nada más para que usted se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Los más de 50,000 millones de pesos gastados sin que haya transparencia, que fue el año pasado, en el 2020, su destino superan incluso la inversión de 40,000 millones que se han realizado en México para la reconversión hospitalaria durante la pandemia. Supera también los 33,000 millones de pesos considerados hasta ahora para la compra de la vacunas anti-COVID. Las autoridades federales continúan trabajando bajo los mismos patrones opacos y discrecionales de los gobiernos pasados. Con ello, los espacios para la posible operación de redes de corrupción y contrataciones, lejos de irse reduciendo, se han multiplicado, señala el informe del TEC y México Evalúa. Las organizaciones consideraron que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría de la Federación deben revisar esas contrataciones para transparentarlas. Pues no que eran diferentes. ¿En qué se gastaron? Toda empresa tiene la obligación, repito, de llevar un libro contable. Un libro contable donde registran sus ingresos, sus egresos, sus gastos, todo lo que hacen. Pagaron un servicio, les dan una factura, la registran, la dan a conocer al SAT para las deducciones o el pago de impuestos. ¿Por qué el gobierno federal nos está ocultando tanta información? Es aberrante, sinceramente, pero eso es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo los gobiernos de Morena en sus 3 niveles. Aquí en Coatzacoalcos tenemos al ayuntamiento de Víctor Carranza. Hay un rubro que se llama diversos. No sabemos para qué sirve. No especifican qué contiene, qué es, o cuál es el origen de ese rubro. Ahí se destinan, normalmente en el mes pasado creo se destinaron en el rubro de diversos más de 12 millones de pesos. No se sabe. No se sabe en qué consisten. No se sabe si el órgano de fiscalización superior va a hacer algo al respecto. No se sabe en qué se gastó. Diversos. Ayuda a instituciones sociales o a personas. A instituciones sociales, a personas. 12 millones, 22, 23 millones de pesos. A instituciones sociales, otros 20 y tantos millones de pesos. ¿De qué? ¿Dónde está? Y lo presentan así en los estados financieros, y no, hasta ahí nada más. Nadie sabe en qué consisten. En varias ocasiones hemos platicado con la síndica del ayuntamiento, Yasmín Martínez Irigoyen, de aquí de Coatzacoalcos, y tampoco ella le han explicado estos gastos. Eso es para mí muy lamentable sinceramente, porque estamos viendo a un gobierno que presumió de un cambio, que llegó con un cambio, con la bandera del cambio, y están resultando más de lo mismo. Otras contrataciones, otros gastos del gobierno federal para ocultar el desvío de recursos, sin duda, como en el gobierno de Coatzacoalcos con Víctor Carranza, con rubros como diversos, ayuda a asociaciones e instituciones, congresos, convenciones, alimentos extraordinarios, etcétera, etcétera, cientos de millones de pesos que no sabemos en qué realmente se están utilizando. En fin, así está Morena, que por cierto enfrenta un gravísimo problema. Hasta las instalaciones y sus oficinas se las están tomando porque hay una militancia cansada y enojada de las imposiciones que viene haciendo este partido, olvidando a la verdadera militancia. Ahí está el caso allá de Guerrero, que a pesar de que hay un violador como candidato, están aferrados a llevarlo como su candidato con el riesgo de perder, y la militancia está cansada. Vienen tomando oficinas, mujeres que denuncian a Félix Salgado de violador, han tomado las oficinas, colectivos feministas se han manifestado frente a la sede de Morena en la Ciudad de México en contra de este aspirante a gobernador que se llama Félix Salgado, quien, repito, es señalado
de abuso sexual, de violador, allá en ese estado. Y asimismo en Tabasco, simpatizantes de Morena y un grupo de mujeres con el rostro cubierto se manifestaron ayer en la sede nacional de este partido en la Ciudad de México. También los de Tabasco están cansados. Aquí en Coatzacoalcos están cansados de las imposiciones de Rocío Nale, esta déspota funcionaria federal, titular de energía, que se ha convertido en la cacique de esta ciudad. Es aberrante lo que está haciendo Morena, y que la gente despierte y se dé cuenta que este no es el cambio, que estos resultaron peores. En fin, la mejor decisión la tiene usted, y el mejor análisis desde luego lo tiene usted también, así que ahí se la dejamos para que usted lo analice. Saludos a Ángel Villegas, nuestro amigo rotulista que nos está viendo el día de hoy. Saludos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.